Date 5 minutos con Jesús. Proverbios 18:7 dice: la boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. Como hemos venido mirando a lo largo de este espacio devocional, y no solamente de estos últimos versículos que hemos estado estudiando o meditando, sino a lo largo de toda la escritura de Dios, hay un gran recordatorio de Dios acerca de la importancia en la manera en la que nosotros hablamos. Pero que ese hablar tiene que ser un hablar totalmente lleno de la gracia de Dios. Básicamente gran parte de la identidad cristiana y de la sabiduría que Dios ha depositado en su pueblo, en sus hijos, en aquellos que dicen ser sus discípulos, en aquellos que dicen seguirle, se ve ejemplarizada, se ve materializada en nuestra manera de expresarnos, en nuestras palabras, que obviamente repercuten en nuestras acciones. Pero nuestra manera de hablar nos identifica, nuestra manera de hablar nos hace notorios ante el mundo. Bien, cuando Pedro estaba lejos, caminando lejos de Cristo mientras él iba a la cruz del Calvario, la gente lo empezó a identificar por su manera de hablar. Decían: usted es uno de esos que seguía al que llamaban el Mesías, a Jesús, al Maestro. Y entonces él tuvo que modificar su manera de hablar para negar al Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando nosotros ya somos parte del pueblo, cuando nosotros ya somos parte de los discípulos de Cristo, nuestra manera de hablar tiene que ser similar, parecida y en coherencia, en sintonía con la identidad de Cristo, con el carácter de Cristo, con lo que la palabra del Señor refleja acerca de Él. Quiere decir que nuestra manera de hablar debe ser el hablar de una persona sabia, entendida. Debe ser el hablar de una persona que realmente conoce quién es su Dios, quién es su Señor. Por eso lo contrario es lo que dice este versículo, que la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Aquí lo que nos está diciendo esta versión o este versículo de la palabra del Señor es que cuando el necio habla, cuando la persona necia, insensata abre su boca, pone su propia vida en peligro. Es su propia condición la que lo va a llevar a la ruina. Por eso dice la palabra del Señor que la boca de los necios es su ruina. Quedan atrapados, quedan esclavos de sus palabras. La gente habla y habla y habla acerca de temas de los cuales no tiene ningún realmente conocimiento. Hablan del prójimo, hablan de las instituciones, hablan de política, hablan de la religión, hablan de las personas con las que se rodean, hablan de su familia y a veces sin ningún sentido, sin ninguna razón de ser, sin ningún conocimiento, lejos de toda objetividad, sin ningún tipo de responsabilidad con sus palabras. Y al final solamente traen desgracia, ruina para sí mismos, porque tarde que temprano esas palabras cobran, esas palabras dan sentido a lo que la persona está expresando. Y tarde que temprano las heridas que causa, los conflictos que causa, las divisiones que causa, los problemas que causa una persona imprudente, necia para hablar, le terminan cobrando su propia vida. Son ruina para su propia vida. Mucha gente dice: ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, ha sembrado por muchos años una vida de necedad. Y obviamente cuando la persona está enfrascada en hablar tonterías, en hablar por hablar, en hablar con soberbia, en sacar solamente temas de conversación para sentirse superior a los demás o para menospreciar a otros o para meter en chismes a otra persona o para estar en habladurías, pues está perdiendo el tiempo, está dejando de utilizar ese tiempo para cuidar a su familia, para bendecir a otros, para ayudar, para predicar en la palabra. Entonces obviamente eso va a traer ruina a su propia vida. El problema no es hablar mucho o hablar poco, no. Ese no es el problema. No se trata de estar callado si tu corazón está envenenado. Se trata simplemente de que si somos hijos e hijas de Dios, si somos personas conscientes de quién es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, entonces nuestra boca no tiene que ser la boca de un necio, tiene que ser la boca de un sabio. Y para ser la boca de un sabio, tiene que buscar sabiduría.
tiene que buscar en la palabra del Señor, tiene que buscar en oración, tiene que buscar en congregarse, en mantenerse unido al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, para que en ese hablar, en ese meditar en compañía de aquellos que también están queriendo ser sabios, pues todos crezcamos, todos avancemos. Y definitivamente, mis hermanos, la boca de una persona necia es nefasta. La imprudencia, la falta de sabiduría, la gente que habla y habla por hablar, mete en chismes y hace cosas terribles, es una desgracia para sí mismo, ni siquiera para los demás, para sí mismo es una ruina. Es una persona que va a quedar atrapada en sus propias palabras. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos libre, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos ayude a refrenar nuestros labios y que cuando hablemos seamos personas que emiten palabra de medicina, palabra de bendición, palabra de restauración, palabra de entendimiento, que hablemos como si Dios mismo estuviera hablando a través de nosotros. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y recuerda, vive tu pasión.